Siempre que llegas a casa, me pillas en la cocina. Carmen K. Salmerón. Carmen, no es la primera vez que estamos charlando con ella, pero bueno, ha tenido un proceso un poco largo, creo, y hasta yo diría un poquito difícil, ha costado, pero bueno, ha salido, está saliendo y se están viendo los frutos ya de todo esto. Así que Carmen K. Salmerón, periodista, yo diría ahora también cineasta, ¿no? Sí, claro. Ya sí. He cruzado el rubricón del cine, o sea que también cineasta. Oh my God. Oh, qué susto que da, ¿no? Pero bueno, Sí, es una periodista luego. súper conocida. Ha hecho muchísimos trabajos y lo más bonito, por más que ha estado mucho tiempo en Madrid, lo más bonito es que es almeriense. Así que Carmen, para mí es un gusto, para todos nosotros es un gusto tenerte nuevamente en esta casa. Muchísimas gracias. Para mí también. Y ver que ha avanzado tanto lo que fue en un momento un proyecto, que ya no lo es, que ya lo podemos ver y lo podemos palpar. Pues sí, efectivamente fue un proyecto que surgió durante la pandemia. Y bueno, una de las cosas que se me ocurrió es, como yo soy de Almería, yo nací en Almería, pero me he criado en Madrid, quería saber cómo eran las mujeres de Almería, de la provincia, cómo había sido la vida durante el siglo XX, cómo habían vivido, cómo habían sentido, cómo cambiaban las cosas en función de cómo iban cambiando las leyes. Y entonces empecé a gestionar pues un documental que fuera de Almería, de las mujeres almerienses. De la idea de primigenia a lo que después ha sido, pues hay una gran variación. Hablé con Zanoletti de Moviola Films, le pareció la idea interesante, el proyecto, y me dijo que sí, que contara con la productora y que adelante. Entonces ahí empezó el calvario, porque algo que parecía fácil y sencillo... Sí, a veces cuando lo plasmamos en un papel decimos esto va a ser así, pero sí. Luego en vistas a una cámara todo cambia. Sí, yo quería mostrar todo esto, la evolución de las mujeres durante el siglo XX. Quería mostrarlo a través de fotografías, o sea, que la fotografía fuera el sostén en el que se apoyara el documental. Fotografías de la época, pues eso, de todo, de cada vez que ha habido un cambio legislativo, pues una foto que ha cogido. Que es el fiel testimonio de lo que pasaba la mujer. Exactamente. Claro. Y ahí empezó el calvario por dos cuestiones. Una, porque no se podía ir a visitar los archivos municipal, ni el archivo provincial, ni el archivo de nada. Todo tenía que ser a través de internet, de la web. Y bueno, era complicado. Luego, gente que ofrecía fotos, profesionales que ofrecían fotos, pues luego también se echaban para atrás o querían que se les pagara, cosa razonable, pero la productora no tenía un duro, entonces el documental es absolutamente de autora, en este caso, es underground y en fin, y todas estas cosas, alejados de una gran producción. Y finalmente seguimos con la esperanza de que alguna plataforma pueda adquirir el documental, que es lo que realmente me gustaría. Claro. Incluso pasarlo por cines, aparte de llevarlo a festivales, pero yo quisiera que la gente lo viera, que llegara a la mayor gente posible y que se tomara una conciencia de lo que pasó en España durante el siglo XX y cómo repercutió todos los cambios legislativos que han habido durante el siglo XX, como digo, en la mujer. Siempre en detrimento de la mujer, curiosamente nunca en detrimento del hombre. La mujer siempre volviendo al punto de partida. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo siempre digo que muchos saben que soy argentina, ¿no? Y vengo de un país totalmente desarmado y destruido. Entonces siempre digo que cuando la gente olvida su historia, no avanza. Siempre lo digo. Yo creo que las mujeres especialmente no tienen que olvidar su historia. Todo lo que ha costado, cada paso que se ha dado, estamos hablando legislativo, cada paso que se ha dado,
ha costado muchísimo, ha costado vidas, ha costado mujeres trabajando, agachando el lomo y encima a lo mejor hasta teniendo sus hijos detrás, en sus espaldas. O sea que no hay que olvidar nada de esto. No, sí, digo que es cierto. La posguerra española fue durísima, durísima. Porque cuando por fin se vota la República y llega la Segunda República a España, realmente hay una igualdad de verdad y honesta entre mujeres y hombres, realmente. Pero eso fue un sueño que lamentablemente alguien se encargó de derribar. Hubo un golpe de Estado horrible, una guerra feroz, horrible entre hermanos, o sea, horrible, donde los soldados eran niños entre 16 y 20 años. ¿Qué sabe un niño de 16 años hacia dónde tiene que ir? O de 18 o de 20. ¿Por qué son los niños los que tienen que ir a pegar tiros y no los que están arriba? Los niños tienen que seguirle el jueguecito a los que están arriba. Bueno, pues fue horrible. En la época de la posguerra, como digo, la gente se comía los gatos, se comía las ratas, se comían hasta las serpientes. Si fallecía una cabra, se comían la cabra, la hervían y se la comían. Fue durísima. Las mujeres en Almería y en otros sitios de España parían recogiendo el collo o cogollo o no sé cómo, aquí el esparto. Parían recogiendo el esparto, se ponían, apañaban al niño, se lo ponen en la espalda y seguían trabajando. Parían en cuclillas, las ayudaban las otras compañeras y seguían trabajando con el bebé a la espalda. Eso ha sido muy duro, muy duro. Y luego todavía se dice que la mujer de don José Montoya, que era el señor que tenía sometidas a las mujeres de esta manera, pues que era una gran ecologista. En fin, estas cosas. Sí, han pasado muchas cosas realmente y yo creo que dentro de lo que has podido, has plasmado todo en este documental. ¿Te parece que escuchemos el primer audio que nos has facilitado? Perfecto, muchas gracias. ¿Y qué pasaba si una española se casaba con un guiri? Hasta la reforma legislativa de 1954, la española que se casase con un extranjero perdería la nacionalidad española. Si el país del marido no reconocía la nacionalidad de la mujer, ésta se convertía en apátrida, aunque hasta 1975 el Código Civil establecía que la mujer estaba obligada a seguir al marido donde éste quisiera fijar su residencia. Evidentemente, las leyes españolas, particularmente las del régimen franquista, han sido tremendamente humillantes para las mujeres. Esto, decía yo, era como que si lo que él adquiría era una maleta, ¿no? Una valija, una maleta le decía aquí, ¿no? Sí. La agarraba y para donde yo voy tú tienes que venir sí o sí. Está bien que a veces uno se casa pretendiendo seguir juntos, ¿no? A donde sea, entre los dos, pero claro, una decisión mutua es ahora. En esa época, pues, tenías que hacer lo que te decían, y mucho más, creo. Vamos, desde luego, es que hasta 1978, quiero decir, 1978, es que hace un cuarto de hora. Es sí. Que nosotras éramos ya mayores, teníamos, sí, tenemos conciencia, incluso conciencia social, y muy fuerte, que hasta 1978 la mujer tenía que seguir al marido donde él quisiera irse a vivir, fijar su lugar de residencia, pero bueno, por favor. Claro. Esto no puede pasar, esto no puede ser más así. Tenemos que saberlo, tomar conciencia para saber dónde no queremos estar, a dónde no queremos volver. Y para eso es importante saber qué ha pasado. Imagino que has tocado un montón de historias con esto, ¿no? Te habrán contado, sí, a mí me pasó tal cosa, yo hice lo otro, yo me fui, no sé, me tuve que ir, no sé, habrá gente que no solamente a Reino Unido se habrá tenido que ir, sino a sitios un tanto a lo mejor hasta más peligrosos. Entiendo que hay culturas
que aún ocurre esto, ¿no? Aún ocurre. Y que tal vez no, por la cultura que tienen, no pueden decidir por sí mismas. Claro, por eso en cada país, cada cultura, cada civilización, cada mujer perteneciente a una cultura u otra debe luchar por sus derechos, porque sus derechos son de ella. También hay obligaciones, hay que pagar al fisco, en fin, pero tenemos unos derechos que no podemos permitir que vuelvan atrás. Cuando la guerra civil en Almería hubo muchas mujeres que se tuvieron que disfrazar de hombres y meterse en los barcos que iban a Argentina y a Sudamérica y Brasil, porque eran hijas de rojos, entonces sabían que las iban a fusilar, que las iban a violar reiteradas veces, que les iban a rapar la cabeza, que iban a hacer perrerías con ellas, que las iban a dejar preñadas o que las iban a patear la tripa con el hijo dentro. Todo esto ha pasado. Entonces muchas de ellas se disfrazaban de hombres, se metían en el barco, ahí en el puerto, y se iban con una mano delante y con la otra mano detrás. Eso ha es cierto. sido horrible, y esto ha pasado hace poco tiempo. Por favor, no podemos tener una memoria anémica y frágil que no recuerde estas cosas, porque han sido nuestras abuelas. ¿Qué historia crees tú que de todos los que muestras en tu documental nos puede llegar a impactar más, sobre todo a las jovencitas? Porque, hombre, nosotras tenemos una edad donde hemos vivido algunas cosas, estamos en pleno cambio a lo mejor, pero las jovencitas no han vivido todo esto. Bueno, algo que ha sido también terrible es que el marido o el padre, o primero el padre y después el marido, tenían que autorizar que tú pudieras sacarte el carnet de conducir, que tú pudieras sacarte el pasaporte para viajar, que tú... Bueno, es que una mujer no podía abrir una cuenta bancaria si no era con la autorización del padre o del marido. Pero, no podía sacar dinero de ahí. Pero Carmen, sí podía ir a trabajar en el campo o en un... No, estaba como obligada a trabajar en ciertos lugares, pero ese dinero que venía y se lo daba o a mi padre o a mi esposo. A ver, es que la mujer en España, después de la guerra civil, solamente podía trabajar si era viuda, el marido estaba muerto. Ajá. O si eras hija de huérfana, de padre que había fallecido y tu madre era viuda. Solamente podías trabajar en ese caso. Y podías trabajar o en el campo en estas condiciones que he dicho anteriormente, de esclavitud o semiesclavitud, o irte a la capital y meterte de sirvienta. Vale. Meterte de sirvienta, que luego, en la mayoría de los casos, el señorito también se tomaba otras licencias. Privilegios, ¿no? Uh-huh. Y tú tenías que callarte la boca. Bueno, hoy ya en aquella época imagino que sí se decía sirvienta, ¿no? Ahora se dice asistenta, ¿no? Sí, ha cambiado un poco. Se decía, claro, tampoco. Se decía venir a servir. Claro. Ir a la capital a servir. Entonces claro. Se metían internas en una casa, en un domicilio. Que seguramente eso lo arreglaban entre los mayores, ¿no? Uno no decidía nada. Claro. Entre los mayores, entre los padres o las madres arreglaban. Las madres que eran las viudas, porque claro. Solamente podían trabajar las mujeres viudas, y las hijas de viudas o huérfanas, no podía trabajar nadie más. Desde la guerra civil hasta 1962, que entonces ya sí se permite que la mujer pueda tener acceso a otros trabajos, como camarera, como telefonista. Fue cuando empezaron las redes de teléfono, y no de telefonía móvil, sino de teléfono fijo, a ponerse por toda la península ibérica. Que con las clavijas, ¿no? Me imagino que sería. Claro, las chicas del cable. Sí. Perfecto. Entonces ahí, a partir de 1962, se abrió un poquito la mano y la mujer podía trabajar, pero también con condiciones. Claro. No, vamos. No, y lo de estudiar, bueno, pues ni sí, pensarlo, ¿no? Lo de estudiar fue tremendo. O sea, es que no se quería, el hombre no quería tener competencia. Tú imagínate, si una población, yo qué sé, son 20 millones de personas, vamos a poner.
Si de ese 20 millones de personas, 10 te las quitas de en medio, tienes más facilidad para conseguir un trabajo. Pues eso es lo que hace al hombre. Me quito de en medio a la mujer y así no tengo competencia para tener un trabajo. Bueno, también porque tenemos que pensar que la política en ese momento era bastante distinta, ¿no? Pues estaba toda en España, pues ocupada por hombres, porque si de alguna manera ellos eran los que legislaban, pues lógico que jamás iban a pensar en la mujer nada más que como un objeto, sino no lo que es en realidad la mujer, ¿no? Todo lo que puede hacer y todo lo que puede pensar. Pero en el norte de Europa, sin embargo, sí que existe desde siempre una conciencia en el sentido de que saben que una sociedad tiene que tener descendencia, tiene que tener hijos, y que esos hijos tienen que ser cuidados y tienen que ser arropados. Que un hijo no se cría solo con un teléfono móvil o ¿sabes? O le pones ahí como una maceta, le riegas todos los días y ya crías el hijo. La sociedad necesita hijos. Y los hijos tienen que ser cuidados. Entonces la sociedad del norte de Europa arropa a las familias, arropa a las madres, tiene una permisividad extraordinaria para que puedan tener hijos y la célula social pueda seguir desarrollándose sin ningún problema. Eso en Europa del Sur no pasa. España, Italia, Portugal, Portugal como es más atlántica, mira más a las Islas Británicas y esto, Grecia, bueno, y por supuesto todo el Mediterráneo, porque vamos a ver, Siria, Libia, los países del Magreb, ¿cómo están los países del Magreb? Pero quiero decir que toda el sur de Europa, la sociedad es de otra manera. El que trabaja es el hombre, el que se va de copas es el hombre, quien se queda en la casa cuidando a la chiquillería es la mujer, la que limpia es la mujer, la que cocina es la mujer, la que tiene que preparar la ropa del marido y tal es la mujer. Y luego cuando la mujer empezó a salir ya a trabajar fuera de casa después del 62, y ahora pues la mujer tiene una doble obligación, porque tiene que trabajar fuera de casa, demostrar que es la mejor fuera de casa, y además en casa tiene que limpiar, cocinar, planchar, lavar, educar a los niños, ayudarles con los deberes. Por favor, ¿quién quiere ser mujer en estas condiciones? Es horrible. O era, porque está cambiando, yo creo que está cambiando. No sé, yo tengo otra visión, claro, a lo mejor lo que vengo de Sudamérica, que tampoco era tan avanzada, también ayudó mucho en la guerra a España, pero mi madre se ha recibido de periodista en el 51, creo, ¿no? ¿Tu madre fue periodista en 1951? En España eso era imposible. Sí. Tu madre fue afortunada. Bueno, y muchas mujeres que estudiaban enfermería, que estudiaban esto, o sea, habían muchas cosas, ¿no? Pero claro, yo creo que eran países distintos y que a lo mejor también los hombres allí cocinan, lavan, planchan. Definitivamente Argentina estaba mucho más evolucionada que la España de esos momentos, desde luego. Y ahora... Sí, es que, hombre, han pasado cosas distintas, creo yo, ¿no? Sí. Muy distintas. Pero bueno, vamos a escuchar la segunda grabación que nos ha facilitado Carmen, donde, claro, habla de esto, ¿no? De lo que hemos estado hablando de alguna forma, del trabajo, del esfuerzo, de las distintas culturas. ¿Te parece? Perfecto. Muchas gracias. Nadie como yo sirve en estos momentos a la República Española. Cada sexo tiene asignado una serie de tareas o cuidados o incluso de aspectos o de roles sociales, pero eso realmente va variando de una cultura a otra. Ahora sí que ya no hay ese argumento de que la mujer tiene que ser madre, esposa, trabajadora. Ya eso afortunadamente se ha quedado atrás en el tiempo. Continuamos el viaje con el vértigo del desconocimiento. Cuando se debate en el Congreso esto del voto, hay dos parlamentarias que se enfrentan entre ellas. Una es Campoamor y otra es ¿quién? En España se prohibió
en esa época anterior, el divorcio, el aborto, la anticoncepción, pero sin embargo se permitía la prostitución, porque eso estaba bien visto, estaba tolerado. Así pues, el hombre vuelve a tener la batuta laboral, política y social. Como que se avanza, se dan unos cuantos pasos por detrás, luego se vuelve a avanzar y se vuelve a caminar marcha atrás. Es difícil, ¿no? Y esta encontronazo entre estas dos mujeres me sorprende. Las diputadas, ¿te refieres a Clara Campoamor y Victoria Kent? Bueno, las dos eran de izquierdas, ¿eh? Las dos eran mujeres de izquierda, mujeres progresistas, mujeres liberales, mujeres cultas y feministas, las dos. Lo que pasa es que una, pues como ha explicado Mari Carmen Martínez Sola, que es catedrática de Historia y doctora de Historia Contemporánea, una pensaba, Clara Campoamor, que tenía que tener la mujer el voto ya. Perfecto. Ya. Y la otra, Victoria Kent, decía que sí, la mujer tenía que poder votar, pero que necesitaba tener un poco de cultura, porque es que como la mujer no se la dejaba estudiar, estaba como estaba prácticamente como si fuera un animal, o sea, solamente se la educaba para saber cocinar, coser y punto pelota, limpiar el culo a los niños y ya está. Entonces, lo que yo le digo el cordon bleu, ¿vale? El cordon bleu. Sí, porque recuerdo que mi madre cuando era muy pequeña me dijo, está bien que estudies, pero también esto, y me dio un montón de libros que todos decían cordon bleu, entonces cómo cocinar, cómo lavar, cómo planchar, cómo coser ropa y todo, entonces eran todos en esa época, venían del cordon bleu, ¿no? Ya. Que eran los que enseñaban seguramente, alguna academia que enseñaría esas cosas, ¿no? Claro. Bueno, de hecho en España se hacía el servicio social, que era una cosa parecida a la mili que hacían los hombres y con este servicio social se enseñaba a las mujeres a ser mamás, a ser buenas esposas, a ser buenas amantes de sus maridos, entre comillas, porque ojo, amante, vamos a ver, que la luz tenía que estar apagada. Y la ropa, el camisón puesto, que para otras licencias pues ya había otras señoras. Claro. La sociedad era así. Lo que decíamos entonces de estas dos diputadas que cada una quería... Eso es, exactamente. Entonces la una quería pues que Victoria Kent, que la mujer tuviera un poco más de cultura y creía que debía pasar pues como un año o algo así. Bueno... ¿Tú qué crees? Diferentes puntos de vista. ¿Tú qué opinas? A mí me parece que el voto es necesario, el poder votar. Pero así sin educación, por ejemplo. Es un voto y eso debemos tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que en esa época la Iglesia era muy potente y muy adoctrinadora y todas las mujeres iban a misa, porque además después del franquismo, que se podía votar en ocasiones, la mujer tenía que ser católica. Y si no era católica, no podía votar. Entonces todas tenían que ir a la iglesia. Y claro, en la iglesia el cura pues decía, ay, pues tenéis que votar aquí, pues, vuestros maridos tenéis que tal. Entonces era una manera de adoctrinar, con lo que si tú le dabas el voto, por fin ese derecho a ejercer la soberanía a las mujeres, ellas iban a votar lo que el marido les diera la gana. Y el cura. Entonces, pues era una trastada, honestamente. Era como un voto cantado, ¿no? Claro, entonces es que a ellos, es que ¿cómo son, ¿Cómo son? ¿Cómo eran los hombres? ¿Cómo eran? Tú, bueno, no te creas que eso ahora te iba a están decir, mucho más eso te iba a lejos, decir, eso te iba a decir. ¿Qué opinas tú ahora? Tú has visto la historia mejor que muchos. ¿Y qué opinas? ¿Que es necesario que haya una educación? Lo pregunto porque en las últimas elecciones votaron, si no mal recuerdo, un 38% de la gente que realmente tenía que votar. Sí, la gente está desencantada por un lado, porque tenemos... ¿Hace falta más educación? Siempre hace falta educación, claro que sí, sin duda. Y además es que casi más que nunca, porque lo que no puede ser, lo que no se puede tolerar es que las mujeres, las jóvenes, las chicas jóvenes crean
que si el novio realmente las quiere, les tiene que pedir el número del PIN del teléfono y dejarle el móvil y que vean, permitirle al novio que vean los WhatsApps y todo esto. De eso nada. Quien te quiere, te respeta. No puedes darle tu teléfono móvil a un tío o a una tía porque es tu pareja. Y eso no es ningún acto de amor. Todo lo contrario, es un acto de propiedad. Entonces, o hablamos de propiedad o hablamos de amor. Claro. Y el amor no es tenerte apretada. Apropiarse de otra persona, ¿no? Hay que respetar la individualidad. Claro. Sí, eso es cierto. Pues sí, yo creo que a las niñas ahora les hace falta un poquito más de historia y de educación. Tenemos otro audio que has traído donde habla también de los roles, ¿no? que tenía la mujer en ese momento. ¿Podemos escucharlo? Un viaje por la evolución del trabajo de las mujeres durante el siglo XX, cuyo vehículo es el punto de vista que el ojo mecánico, tan subjetivo, deja plasmado en una fotografía o en un celuloide. Pero eso realmente va variando de una cultura a otra, porque lo que en una cultura, por ejemplo, pertenece al sexo, un sexo femenino, en otra cultura esa misma tarea o esa misma costumbre social pertenece justamente al otro sexo, al masculino. Siempre que llegas a casa me pillas en la cocina, embadurnada de harina, haciéndote la comida. Que te la haga tu padre, creía ser feliz. Porque claro, la cultura te va viendo. Si a ti te enseñan a que tú estés muy replegadita, pues tú estás replegadita, pero eso no quiere decir que tú seas replegadita. Nos encontramos que en Europa la educación está como monopolio de la Iglesia. Entonces todo era miedo, pecado y analfabetización. Me han tenido una hora de más y no solo no me la pagan, sino que no me lo agradecen. Ponme la cena. Se debate en el Congreso esto del voto. Hay dos parlamentarias que se enfrentan entre ellas. Una es Campoamor y otra es quién. Para Campoamor era urgentísimo que la mujer votara. Y quién, que era de otro partido, decía, vamos a esperar un poquito. Pero al principio tuve muchos problemas, por ejemplo, en aquello entonces, zapatero a sus zapatos, porque tenés que hacer fregar platos, e incluso en la asamblea. Bueno, nos da una pequeña imagen de todo lo que estaba pasando a las mujeres, ¿no? Y dime, Carmen. Quisiera hablar de la importancia de la música. Es que aquí sí, creía ser feliz, ¿no? Sí. En este tráiler se escucha bien el tema de la música. Por un lado, contamos con María Macchia y las Macchias subversivas, de unas punkis rockeras de los años 80 de Almería, que tienen este tema que se llama Creía ser feliz, y que es una pasada. O sea, María es que escribe, la tía, y sigue escribiendo, ahora está con la formación de Las Legañas. Y yo, bueno, esa canción, digo, es que esta canción tiene que cerrar el documental, La tela de Penélope. Esta canción tiene que cerrarlo, que por cierto dura 3 minutos, es rock, punk, hard. En 3 minutos se condensa perfectísimamente cómo era el papel de la mujer en España en el siglo XX, en los años 80. Por otro lado, el músico que nos ha hecho el score ha sido Luis Martínez, que es músico, es arquitecto, es profesor de arquitectura, es pintor, es compositor, bueno, es un hombre del Renacimiento. Y un tipo que entendió perfectamente, cuando le encargué la música, qué quería yo transmitir con esa música en el documental. Yo quería que la gente, cuando esté viendo el documental, sienta
los momentos de desasosiego y de desazón que las mujeres en ese ir para atrás con el cambio legislativo sentían. Entonces la música de Luis es una música, pues eso, inquietante, desconcierta, en fin, tiene todo eso que lo vas viviendo y te Sí. va haciendo sentir sobre todo un poquito más el documental. Sí, porque una música, o sea, un audiovisual, una película, tiene que tener una banda sonora. Y si no hay una banda sonora es premeditadamente, ¿eh? Porque imaginaros que estáis viendo una película sin ningún tipo de sonido, simplemente lo que se oye al posar un bolígrafo, posar una botella, la brisa que abre una ventana, pero sin música. Eso es duro y es áspero. No, y cuántas veces hemos recordado un tema musical, o sea, he escuchado un tema musical y hemos recordado la película. Claro. Muchísimas veces. Y la música nos abre puertas a estados emocionales, es Claro. fundamental. Exacto. Y creo que con el Creía ser feliz tú lo vas a lograr, ¿eh? Porque después vamos a escuchar y siempre vamos a decir, oh, la tela de Penélope. Cuenta un poquito cómo viene este título tan histórico, diría yo, ¿no? Sí, tiene dos razones. Por un lado, estaba contando antes que la dificultad que supuso en el principio la gestión del documental con el tema de las fotografías, todos los sitios cerrados, los archivos provinciales, nacionales, no sé qué. Y por otro lado, gente una persona, un señor, que nos cedió algunas fotos, 4, pues luego nos dijo que una no, otra que tampoco, total, que el documental teníamos que estar desbaratándolo. Desbaratamos varias veces, cada vez que este hombre nos decía que no, y al final decidimos no contar con ninguna foto de él. Uh-huh. O sea, hacíamos y deshacíamos. Por otro lado, Penélope, la mujer de Ulises, pues cuando Ulises se va a guerrear ahí por el mar Mediterráneo, que tarda siglos en llegar, le daban por muerto. Claro. Y el Consejo de Sabios de Ítaca quería que se casara Penélope, porque claro, una mujer no podía gobernar. La mujer tenía que estar a la sombra del marido, entonces quería que se volviera a casar. Pero ella confiaba en que su marido volvería. Entonces les propuso hacer una tela. Dice, bueno, vale, voy a construir una tela, voy a tejer una tela y cuando la acabe, pues buscaré marido. Entonces ella, hábil, durante el día tejía esa tela y por la noche la desbarataba. De tal manera que no acababa nunca de hacerse la tela, ¿sabes? Hasta que por fin llegó Ulises. Y bueno, ya todo, pasaron cosas, pero por fin llegó Ulises a Ítaca y todo volvió a la normalidad. Entonces, ese mismo proceso lo hemos pasado con la tela de Penélope. Bueno, y cabe muy bien también en este tipo, porque vendría a ser como una tela que también las mujeres han ido tejiendo en el siglo pasado aquí en España, ¿no? Y que les sigue costando, y que se destejen algunas cosas y ellas vuelven a tejer. Hay muchísima gente que te ha acompañado en este proceso. Si quieres ir nombrándolos de a poco, así ya vamos a contarle a nuestros oyentes en los lugares que los vamos a ver, ¿no? En los lugares donde podemos apreciarlo, en qué sitios. Sé que has estado también como semifinalistas en un festival, ¿no? Sí, con la versión corta de 15 minutos. Este es el largo, que dura 53, y con la versión corta de 15 minutos quedamos finalistas en el Festival Internacional de Sitges, Femifilms, a final de agosto creo que fue, si mal no recuerdo, entre 480 y tantas producciones hechas por mujeres internacionales de todas partes del planeta, pues la tela de Penélope fue avanzando hasta que quedamos 7, y luego pues ganó la producción de Nueva York. Como he dicho antes, del tema de la importancia de la foto, yo considero que la fotografía es un vehículo antropológico muy importante para contarnos cómo eran las cosas antes, ¿no? Uh-huh.
No es como ahora, que ahora hacemos selfies de todo. Venga, estamos aquí, vamos a hacernos un selfie. Venga, tal. Antes la fotografía era un proceso durísimo y carísimo. La fotografía valía un dineral. Tener un laboratorio en tu casa. Oh, vaya. ¿Cómo era? Una cámara de fotos. O sea, los revelados era una cosa imposible. Y las fotos son muy bellas. Entonces contamos con fotografías de Marina del Mar, que nos ha cedido pues una foto, por ejemplo, de unas prostitutas de los años 80 que vivían en una fonda que había en Obispo Orberá, una casa antigua, y esa foto es preciosa. Es tremenda, tremenda lo que describe la foto, con la Virgen, con el paquete de condones, con el cenicero, con tal, o sea, la Virgen y los condones, por favor, el delantal, es como, bueno. Marina del Mar, como digo, que es una fotógrafa conocidísima a nivel nacional. Pablo Juliá, que fue director del Centro Andaluz de la Fotografía, o sea, otra eminencia dentro del mundo de las fotos, como digo. Pues una de las fotos de Pablo Juliá que tiene de los años 80, de una chica recogiendo claveles en un invernadero, una foto preciosísima, que es que casi parece como Madonna con los cascos, le faltan los cascos, haciendo chicle, pompas con el chicle. Esa ha sido la foto que nos ha dado pie a hacer el cartel, que lo ha hecho Fran Ortega, un ilustrador. Precioso el cartel. Sí, muchas gracias. ¿Qué más tenemos también? Bueno, tenemos fotos brillantes gracias a los museos de Terque, que yo aconsejo visitar los museos de Terque, son 3 y son una pasada lo que hay ahí, Dios mío. Y Alejandro Buendía, que es el director de los museos de Terque, y gracias, como digo, a ellos la tela de Penélope es como es, si no, no sería de esta manera. O también gracias a Estrella Vite, que tiene un archivo interesantísimo y es nuestra auxiliar de producción y de dirección. Muy bien. Muy 18 bien. años. Qué bien. Un lujo. Y luego, entre las profesionales que tenemos, a las que nos han contado cómo eran las cosas, pues tenemos a una jurista maravillosa, que es Antonia Segura Lores, que consiguió en 1988 llevar al Congreso de los Diputados una ley en la que proponían cambiar el término hijo natural por los términos hijos matrimonial dentro del matrimonio o hijos fuera del matrimonio, de tal manera que se le quitaba ya ese estigma a una criatura que tenía los apellidos de la madre porque el padre no había querido reconocerla. Vale, Eso ¿sabes? es importante, ¿eh? Claro, y entonces Que en el avance. colegio le señalaban, conseguir Claro. un trabajo era complicadísimo, simplemente porque tu padre no le había dado la gana de reconocerte. Claro. Y tú Claro. como hija o como hijo tenías ese estigma. ¿Por qué? Pero qué injusta es la sociedad. Entonces, Antonia Segura Lores junto con María Dolores González consiguieron llevar esta ley al Congreso y se cambió. Y esta mujer es de Almería. Contamos también con María Remedio Jiménez, una antropóloga y trabajadora social, que también cuenta cosas muy interesantes sobre las mujeres, sobre los cuidados, sobre cómo evolucionó todo este tema. O Encarna Zapata, que es psicóloga y sexóloga y nos habla de todo lo concerniente al deseo entre pareja, sí, el deseo. Vale. Porque el hombre parece ser que siempre está como dispuesto a tener relaciones sexuales y la mujer no. ¿Por qué la mujer tiene que ser recatadita? ¿Es esto así o es una cosa aprendida? Pues eso nos lo cuenta Encarna Zapata, nos lo cuenta también María Jiménez, o tenemos como también la he nombrado antes, a la doctora María del Carmen Martínez Sola, una profesional dentro de la historia como la Copa de un Pino. Tenemos también a Blas Fuentes, que es abogado, profesor de Derecho y fotógrafo, director del aula de fotografía en la Universidad de Almería,
que también nos asesoró y cuenta pues algunas fotos, la importancia que tienen algunas fotos técnicamente. Tenemos también a una mujer maravillosa que fue la primera taxista de Almería, Antonia se llama también, y nos cuenta cómo eran las asambleas, cómo la trataban los hombres y cómo ella consiguió hacerse respetar y consiguió unir todos los taxis en Almería que estaban muy disgregados, y consiguió una serie de cuestiones que nadie se lo podía ni figurar. Y ella lo consiguió. Ella, Antonia, lo consiguió. Fantástica. Imagino que hay muchas más personas, ¿no? Que a lo mejor han ido aportándote cosas y llegando a donde has llegado. Cuéntanos, sabemos que UAL también va a hacer una presentación en la UAL, ¿o te...? Bueno, empezamos con el proceso de presentaciones y estreno. Entonces tenemos el lunes 6 de marzo, lo presentamos en el Colegio de Abogados a las 6 de la tarde. Claro, para mí es un honor que los abogados les guste el documental y que quieran estrenarlo allí y pasarlo entre ellos. Para mí es un privilegio, por favor. Qué bien, gracias. qué bien. Gracias, diosas. Eso será, como digo, el lunes día 6 a las 6 de la tarde. El miércoles 8 lo presentamos a través de las actividades de la UAL con motivo del 8M. Lo presentamos a las 6 de la tarde en el Teatro Apolo. Después habrá un debate. Bueno, en todas las presentaciones luego va a haber un debate. Un debate. Con una mesa llena de mujeres potentísimas. Entonces el miércoles a las 6 tenemos la proyección, después de la proyección tenemos el debate y luego pues tenemos la manifestación, que es a las 8 y sale desde el anfiteatro de la Rambla a las 8 de la tarde, desde el anfiteatro de la Rambla, que está en García Lorca. Vale, muy bien. Bien. Como continúo diciendo, que el día 24, viernes a las 7:30, lo presentamos en el Teatro de Huércal con esta performance. Va a entrar con un borriquito, van a entrar las embarriladoras cantando. Mostrándonos de alguna forma cómo se hacía en aquella época, ¿no? Exacto, Vale, es que perfecto. la uva del barco, que es como se llama la uva de Almería, pues en Huércal fue el primer sitio donde se regló las trabajadoras, se hizo el reglamento de las sociedades obreras de la uva. Eso fue solamente en Almería. Qué bien. Y el primer sitio fue Huércal de Almería, que además nos patrocinan el documental. Y después habrá, después del número, pues la proyección, la mesa redonda con mujeres de antes, que nos van a contar muchas anécdotas de aquel proceso de embarrilamiento de la uva, que era meterla en unos barriles especiales para que pudiera llegar a UK, al Reino Unido, porque la reina de Inglaterra servía la uva a su corte, que llegaba, sí, a sus invitados, como un postre exótico. Uva del barco, uva de Almería, y Almería tiene que tener conciencia de lo importante que ha sido siempre. Mira, yo cuando oigo en América la gente dice: ¡ay, es que esto es el culo del mundo! ¡Ay, qué mal! Es que la Almería no sé qué. ¿Qué coño el culo del mundo? No, señor. Almería es un sitio muy potente. Mira, una plaga de un tipo de mosquilla que afectaba a los viñedos y si no hubiera sido por el apoyo del Reino Unido, donde decía eat more grapes, eat more fruits, no sé qué habría pasado con Almería. O sea que Inglaterra ha ayudado mucho a Almería, y Almería ha vendido mucha uva a Inglaterra. O sea, tenemos ahí una relación, un feedback muy interesante. Y esto ha sido así hasta que España entró en la Unión Europea, y entonces había que hacer entregar una serie de porcentajes de producción de uva, de leche, de oliva, tal. Y claro, como no se sabía, el caso es que los números se tiraron para abajo. Y hubieron que levantar muchas. Entonces, claro, los números se hicieron se tiraron para abajo, como digo. Entonces, claro, la Unión Europea dijo: bueno, pues podéis producir tanta uva, tanta leche, tanto aceite, tanto tal. Entonces los agricultores: no, pero ¿cómo si es que es muy poco? Ah, pues sí, es muy poco. Pues haber declarado lo que era,
Claro. lo que se producía. Eso es lo que pasa. Yo creo que va a haber una segunda tela de Penélope. A ver, resumir 100 años en 53 minutos no ha sido una tarea fácil. He tenido que hacer un proceso de investigación y de documentación y elegir. ¿Que me gustaría hacer otro proceso? Sí, pero ahora hay otra cosa más que me gustaría contar y me gustaría contar cómo es el mundo de las personas trans que viven en Almería. ¿Por qué Almería? Pues porque a Almería, al ser parte de Andalucía, cuando el gobierno andaluz aprobó el cambio de sexo, la operación gratuita a través de la Seguridad Social, hubo muchas mujeres trans que llegaron a Andalucía, sí. Hombres que se hicieron mujeres para el cambio, y acabaron también en Almería. Gente joven, gente mayor, gente de mediana edad, hombres, mujeres, ellos, ellas, tal. Y me apetece contar ese proceso. ¿Por qué? ¿Qué hace que alguien con 16 años se ampute el pecho, tome hormonas? ¿Qué hace que...? En fin, todo esto me apetece muchísimo contarlo. Pero también necesito una productora que pueda conseguir subvenciones. Claro. Que pueda conseguir, vamos a ver, dinero y que podamos hacer un trabajo brillante técnicamente hablando también. Bueno, pero por lo menos hay proyectos y creo Sí. que vamos a poder ver tanto el lunes 6 como el miércoles y el día 24 tu creación, que es la tela de Penélope. Invitamos a toda la gente que se acerque, que pueda ver parte de la historia. Es necesario saber lo que ha pasado con las Sí. mujeres y yo te pediría que sí, que hubiese una segunda parte, porque es necesario también el avance que ha habido en el siglo XXI de la mujer. Carmen, ha sido un placer realmente estar contigo esta mañana y bueno, Muchísimas sabes gracias. que para lo que necesites las puertas de Radio Mar están abiertas siempre para ti. Muchas gracias, el placer es mutuo. Gracias, que tengas un buen día. Igualmente, a todos vosotros. Radio Maragua.